¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Vs, lunes 1 de julio. Pedro Pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pedro Pastor ha sido el coordinador de la DGT en Galicia durante los últimos 7 años. Enseguida vamos a hablar con él, pocas horas antes de que se incorpore a su nuevo destino en Segovia, pero les voy a presentar a la otra persona que nos acompaña esta noche, que es José Manuel Pan, compañero nuestro de la Voz de Galicia, que habitualmente escribe con asuntos que competen al señor Pastor, así que buenas noches también. Buenas noches. Bueno, 7 años, decía, aquí al frente de la DGT en Galicia. ¿Conducimos hoy mejor que hace 7 años cuando llegó el señor Pastor aquí? Yo creo que sí, bastante mejor. Mejor dicho, circulamos mejor. ¿Cuál es la diferencia entre conducir y Bueno, circular? conducir es manejar un vehículo, en este caso un automóvil, y llevarlo por donde uno quiere llevarlo. Conducir, circular, es ponerte en relación con el resto de los usuarios conforme a unas normas establecidas para que lo podamos hacer, primero para que lo podamos hacer y luego lo podamos hacer con seguridad. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 7 años? Porque aparte Pedro Pastor llega a Galicia coincidiendo precisamente con la entrada en vigor del carné por puntos, aquella revolución que en su momento nos pareció una cosa increíble y que en estos momentos yo creo que está totalmente asumida. Sí. ¿Qué ha cambiado? Sí, llegamos juntos los dos y yo no, el permiso por puntos y otra serie de modificaciones legislativas que hubo posteriormente han conseguido cambiar los hábitos a la hora de conducir de casi todos los conductores hacia una forma de conducir mucho más segura, mucho más pacífica, más respetuosa y más eficiente. ¿Se puede tener la sensación de que esa evolución en la forma de conducir es como consecuencia de las medidas coercitivas, digamos? ¿Es así? ¿Conducimos mejor porque tenemos miedo a las multas? No, las multas y el miedo a las multas es una parte del proceso, pero solamente con multas no hubiéramos conseguido estos resultados. Yo me lo intento explicar a mí mismo de esta manera. Evidentemente entró en vigor el permiso por puntos, además se vino avisando desde mucho tiempo antes cuáles eran las características, qué es lo que se esperaba. Y creo que casi todos hicimos una especie de examen de conciencia de nuestra manera de conducir, intentando averiguar aquellas pautas a la hora de conducir que nos podían llevar a la pérdida de puntos. A partir de ahí, bueno, pues como había una cierta amenaza, se empiezan a modificar con más o menos convencimiento y empezamos a conducir de otra manera. Enseguida, aunque ya venían bajando un poco los accidentes, enseguida empezamos a tener unos resultados realmente inimaginables en un principio, porque el permiso por puntos es un sistema que ya estaba en marcha en otros países europeos, sí, y habían tenido más o menos un éxito importante. Pero lo que se consiguió en España no tiene parangón en el resto de Europa. Yo creo que esos resultados, esos buenos resultados, sirvieron de retroalimentación de este cambio de conducta. Decía que no tiene parangón, pero ¿por qué? ¿Por lo que se consiguió con la aplicación de ese sistema? Sí, por el porcentaje de reducción de víctimas en España ha estado muy por encima del que se ha conseguido en otros países, que también consiguieron una reducción importante de víctimas, pero aquí estamos hablando de más del 50%. Hay gente que tiene la tesis de que las multas no tienen la intención de modificar malos comportamientos, malos hábitos a la hora de circular, como dice Pedro Pastor, sino que tienen el afán de recaudar. ¿Qué parte hay de cierto en esta teoría? Ninguna. A ver, los accidentes y las víctimas mortales y no mortales tienen un coste para la sociedad importantísimo, muchísimo más elevado de lo que recaudamos o de que se recauda por parte de las multas. Además, es muy fácil. Yo estoy esperando a ver esa respuesta por parte de los conductores, que no infrinja ninguno y no podamos recaudar ninguna multa. Ese sería el ideal de la DGT, supongo. Sí, yo firmaría ahora mismo, porque sería mucho más, incluso económicamente, porque el coste en vidas humanas y personal, eso no tiene precio, pero el coste económico sería mucho más beneficioso para la sociedad. A ver, la DGT es un organismo que trabaja para la sociedad, no es algo que hemos inventado ahí para molestarnos poniendo normas que nos impiden conducir y que incluso nos ponen sanciones y nos hacen pagar multas. No, a ver, esto es un beneficio para
para la sociedad. Aquí convendría recordar que el coste estadístico de una vida es 1.400.000 euros. 1.400.000 euros. Una persona que muere en la carretera le cuesta a la sociedad más o menos 1.400.000. Cuando llegó Pedro Pastor hace 7 años, 260 muertos había en las carreteras gallegas cada año. Ahora, en estos momentos, 117. La reducción es notable. Cualquier víctima, cualquier muerto en carretera es algo inasumible, pero no sé cómo plantear la pregunta. ¿Cuál sería la cifra a la que hay que aspirar, suponiendo que es inevitable que se produzca alguna muerte en la carretera? Bien, el horizonte cero, que en algunos países nórdicos lo tienen como referente, es el ideal, pero todos sabemos que estadísticamente no vamos a llegar a ello, porque bueno, conducir, la circulación es una actividad de riesgo, tenemos que estar asegurados, y de ahí se va a derivar algún accidente. Pero tienen que ser accidentes, está aquí tu compañero Juan Manuel Pan, con el que hablamos muchas veces de muchos temas y siempre llegamos los dos, e incluso muchos más periodistas o compañeros míos, en que habría que hablar de siniestros. Un accidente es algo que no se puede evitar, que se escapa de nuestras manos. Y sin embargo, la mayor parte de estos siniestros viales pues vienen precedidos de una infracción, de una imprudencia, de un incumplimiento de alguna norma del código de del mal estado de la carretera, a veces también, supongo. Bueno, eso es relativo. Es una excusa también. Eso es relativo. A ver, pues lo estás viendo. O sea, el conductor tiene que... A ver, no es una excusa para no mantener esa carretera en perfecto estado. Hay que exigir a las administraciones que hagan todo el esfuerzo posible por mantener las vías, en este caso, en el mejor estado posible de conservación. Pero, hombre, si estás viendo que la carretera no está en buen estado, reduce la velocidad. El conductor tiene que acomodarse, tiene que ajustarse siempre a las condiciones que se está encontrando, ya sea del estado de la vía, ya sea de las condiciones meteorológicas o del tráfico en ese momento. No es lo mismo circular en una autovía sin apenas tráfico que, bueno, cuando entramos por Alfonso Molina, que confluye Alfonso Molina, concluye la autopista a determinadas horas, hay una cantidad de tráfico importante y no puedes circular como si fueras tú solo por la autovía. Entonces hay que adaptarse en cualquier circunstancia. Pan. No, yo coincido con eso que comentabais ahora, ¿no? El cambio que experimentó el tráfico, los hábitos de conducción, el comportamiento al volante de todas las personas. El reflejo creo que es el carné por puntos, o el éxito de ese descenso creo que es el carné por puntos, del que ahora estos días estamos... Hoy mismo, día 1, se cumplen 7 años, ¿no? de la implantación del carné por puntos. Y creo que a nivel de toda España, bueno, y a nivel Galicia, lo que hablamos antes, 260 muertos y este 2012, 117 creo que son, bueno, es un descenso que hay que valorarlo porque desciende el número de muertos, desciende el número de accidentes y estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces, creo que el permiso por puntos es el éxito principal, acompañado de otras medidas como radares, más vigilancia por parte de la Guardia Civil. Esos factores han tenido total incidencia, ¿no? En la bajada. En ese descenso. Yo no sé si costó mucho hacer comprender a la gente que el carné por puntos estaba bien. Porque tengo la impresión de que al principio a la gente le suena un poco a chino. No sé si hubo mucha labor pedagógica por parte de la DGT. Tuvimos un año previo bastante intenso en cuanto a información y una campaña para que los conductores supieran qué es lo que venía. Pero lo importante es que ha configurado un marco que ha permitido este cambio. Como bien comentaba José Manuel, necesitas un marco legislativo que esté bien diseñado, porque si no vas a tener muchos problemas. Luego, primero, al año siguiente, en 2007, se modificó el Código Penal, porque bueno, el tema del alcohol necesitaba una vuelta de tuerca y se estableció una tasa a partir de la cual ya se consideraba delito, y con el tema de la velocidad también. Y luego en el 2009 hubo un cambio en el procedimiento sancionador para hacerlo
más efectivo a la hora de modificar las conductas, porque de aquella, entre que se cometía la infracción y se imponía la sanción, pasaba muchísimo tiempo y justo muchas veces conseguías el efecto contrario, que no se asumía que provenía de una infracción, y el carácter de los conductores se movían bastante con la sanción. Entonces, era importante que hubiera esa relación directa entre la infracción y la sanción para modificar esas actitudes. Todo eso ha ayudado, pero bueno, a eso hay que añadir pues, todas las campañas que se hicieron, las informativas y que se siguen haciendo todavía, y las de vigilancia, que tienen un carácter más bien educador, porque ahora vamos a empezar dentro de poco con la de alcoholemia del verano. Hombre, el control de alcoholemia se hacen todos los días. Quizás se harán algunos más, se estará un poquito más pendiente, pero lo importante es poner el tema de la alcoholemia sobre la mesa de los conductores como un tema de debate para que, pues, si se nos ha olvidado o alguno no lo conoce todavía, los efectos que tiene el alcohol en la conducción y las consecuencias. Alcoholemia y drogas ya se están haciendo también, ¿no? Sí, sí, sí. Las drogas, bueno, el alcohol viene de muy antiguo y es un sistema que estaba muy perfeccionado. Era cómodo y fiable para poder llevarlo a cabo. Con las drogas no, las drogas después del Rosita, que tuve un poquito más de contacto con fabricantes de este tipo de aparatos, pues nos comentaban que había sido una tarea dura, porque encontrar un aparato que tuviera la fiabilidad... para todas las posibilidades, además, claro. Sobre todo que fuera fiable, claro. Pues, y además que se pudiera utilizar en carretera, pues ha sido complicado. Ya lo tenemos, entonces ahora cada vez más pues irán haciendo más controles, va a haber una modificación también ahora del reglamento, de la ley, para poder dar mayor cobertura a este tipo de controles, y se seguirá mucho para intentar sacar a toda esta gente que está conduciendo bajo estos efectos de estos tipos de sustancias fuera de la carretera, porque son un peligro. Fíjate, perdona, hablabais ahora del alcohol y yo sé que Pedro dice que, bueno, que es un tema, el del alcohol, que es un tema que sucede en toda España, pero no hay que perder de vista que en Galicia, con todo esto que estamos hablando, de todo lo que ha mejorado, la situación del tráfico, la accidentalidad, pero cada fin de semana se interceptan o se detectan o se localizan del orden de 200 o 300 cada fin de semana. Cada fin de semana, de 200 o 300 casos de positivos. Es verdad que también porque los controles se hacen en sitios en los que se sabe que puede haber, bueno, sitios de riesgo, digamos. Estamos hablando de otro de los factores que ha tenido una importancia vital en estos cambios, y es el trabajo que hace a diario los agentes de la agrupación de tráfico. Hacen un trabajo impagable, porque es un trabajo incómodo, están en la carretera y además con mucho riesgo. Y los controles, para poder comparar, habría que ver cómo se están haciendo los controles en otros sitios, porque aquí van buscando sacar, porque el objetivo final es sacar a esta gente de la carretera en ese momento, porque son un peligro. De todas maneras, hay que decir que hubo una bajada importante del consumo de alcohol. Estábamos hablando de un 5% o incluso más, y ahora estamos alrededor 5% de conductores. De positivos. De los que se hacían 5% de positivos. Haces a final de mes, decir, bueno, tantos controles hechos, tantos positivos, alrededor del 5%, y ahora estamos sobre el 2%. Pero es un suelo, no terminamos de bajar de que desaparezca. Sí. Yo le voy a preguntar cosas que se me ocurren y que creo que hay dudas que a lo mejor comparte mucha gente. Con respecto, por ejemplo, a los controles de alcoholemia, ¿no? Yo tengo la sensación, usted me dirá si equivocada, de que siempre se hacen buscando un público objetivo, digamos, de noche, en zonas de copas, con usuarios jóvenes, digamos. Yo no sé, una sensación que puedo tener, domingos por la tarde, después de comer, determinados sitios donde tradicionalmente las familias van a comer. ¿Se hacen controles también a esas horas? Porque yo he de confesar que no los he visto, los controles. Bueno, a ver, todo ha cambiado bastante. Tenemos en la imagen los antiguos macrocontroles en carretera que se siguen haciendo. Pero ahora además los agentes cuando salen llevan unos etilómetros evidenciales para poder hacer un control en cualquier momento. Y se están haciendo controles continuamente. En el caso de que se diera positivo, pues entonces hay que llamar a que se acerque el aparato de precisión para poder utilizar ese resultado como prueba. Pero ahora mismo están extendidos, no se circunscriben a determinados puntos ni a determinados horarios. Se puede hacer en cualquier momento,
sin olvidar que también se siguen haciendo estos controles. Y luego, casualmente, el grupo de edad que más positivos da no son precisamente los jóvenes. Hay jóvenes que van con unas tasas altas, incluso a veces también hay concurrencia con otro tipo de drogas y protagonizan conductas bastante alarmantes. Pero no son los menos. Los jóvenes han estado haciendo una labor importante, sí, de asumir y de actualizar su forma de conducir y buscan medidas alternativas. Y de hecho, bueno, pues ese grupo de edad que más cifras ha bajado. Yo este año, uno de los datos que más me ha gustado es que los conductores menores de 25 años han bajado una barbaridad. Si comparamos con el 2007, 75%. 7 conductores este año, menores de 25, el 2012, perdieron la vida. O sea, que ese tópico que dice que el gran problema está asociado a un grupo de edad... Tiene su problemática. Hay aspectos que a mí me preocupan un poco más. Pero el tema del alcohol afecta más a personas de mediana edad. ¿En los jóvenes qué le preocupa? ¿La velocidad, por ejemplo? Sí, y sobre todo cuando van en grupo, muchas veces se retroalimentan ellos. Claro. Y da una situación a veces explosiva. Y normalmente concurre con la velocidad y a veces pues también el alcohol. Estos accidentes que a veces desgraciadamente se producen, que además causan un dolor tremendo porque mueren 2 o 3 jóvenes y nos dejan a todos un poquito... Bueno, entre las labores pedagógicas de la DGT, yo creo que está la de difundir puntualmente esos vídeos grabados por los helicópteros o por las cámaras de la DGT, que la verdad nos dejan atónitos habitualmente, porque ahí podemos comprobar comportamientos absolutamente extravagantes de gente mientras se está conduciendo. Vamos a ver alguno de esos vídeos, de los últimos que ha filtrado o que ha puesto en circulación la DGT, como decimos, de comportamientos de gente al volante que hacen cosas como estas. Bueno, estamos viendo algunos, yo no sé, de las cosas, por ejemplo, la verdad es que cuando ves un accidente es de una violencia absoluta, o sea, cuando contemplas como espectador un momento de un choque, por ejemplo, yo no sé cómo lo ves tú, a mí me resulta de las actividades más violentas o de los momentos más violentos que se pueden contemplar. Yo recuerdo hace años, ahora que hablas de eso, hace como 4 años había habido una reunión de guardias civiles de tráfico, de guardias civiles y policías de tráfico europeos, en una reunión en Santiago de Tispol, se llama. Y en esa reunión pues aunan conocimientos, hablan, comparten experiencias y una de las cosas que hacían era, en el propio curso ese, que estaban guardias civiles acostumbrados a ver accidentes, a acudir a tal, estaban poniendo vídeos de campañas de otros países que eran durísimas, o sea, mucho más duras de lo que puedan haber sido todas las que se pusieron en España, de niños que salían disparados, unas cosas tremendas. Y yo recuerdo haber visto a guardias civiles veteranos, llorando al ver aquellas imágenes. Todavía a mí me impactaban, pero impactaba eso también. Y son personas que están acostumbradas, digamos, a ver ese tipo de cosas. Encontrarse en situaciones así. Claro. Encontrarse en esas situaciones. La gravedad de los accidentes se ve, lo que comentas, ¿no? ¿Qué pasa allí en ese accidente? El ruido, lo que queda. Sí. El mérito que tienen toda la gente que trabaja, no solo guardias civiles, sino los de auxilio, de asistencias, ¿no? Yo no sé de comportamientos que estábamos viendo, Pedro Pastor, no sé cuál le ha parecido el más llamativo. De los que ha tenido ocasión de ver, veíamos pues, a un señor prácticamente estudiando unas oposiciones mientras conducía, mujeres maquillándose al volante. Bueno, la casuística es eterna. Bueno, los caballitos famosos que... no sé, de todos los comportamientos que podemos estar viendo en estos vídeos, ¿cuál le llama más la atención a Pedro Pastor? Los que he visto, son muchos. Por ejemplo, eso es una barbaridad. Adelantar en una línea continua sin visibilidad, es jugar a la ruleta rusa, porque no sabes lo que viene de frente, ¿no? Pero bueno, el conductor que iba en el scooter manejando el teléfono móvil, es que... Sí. Pero bueno, son todos. O sea, el problema es que no somos conscientes de que en cualquier momento se puede desencadenar un accidente. Yo le oí a Pan una cosa un día hablando de este asunto, que decías también, buscando qué nos sucede a bordo de un vehículo, que a veces nos comportamos conduciendo como no nos comportamos fuera. Es decir, que a veces como que tiene la capacidad el coche de sacar la parte más violenta que llevamos dentro. Yo creo que el coche nos transforma, ¿no? Cuando entramos en el coche lo podemos ver, tú vas a hacer como sin
en coche vas a hacer una cola en el banco y estás esperando tranquilamente, no le dices al de adelante, apártate. Y sin embargo, en carretera o en una ciudad, dentro del coche, sí hacemos eso. Le tocamos el claxon, le gritamos, somos capaces de hacer algo tremendo. Y creo que es una transformación... ¿Qué nos pasa, señor Pastor, a bordo de un coche para que efectivamente gente pacífica en el resto de sus actividades diarias en el coche se convierta en una fiera? Los conocimientos que tengo de psicología no me permiten dar una explicación, pero sí es verdad, incluso todos, o sea, todos, y me estoy incluyendo. A veces nos cuesta, estamos... o queremos ir a una determinada velocidad y cualquier obstrucción a ese paso nos resulta molesto y a veces reaccionamos violentamente olvidando que somos personas racionales y que bueno, debemos de controlar nuestras emociones. Una de las cosas que falta y que echo mucho de menos en el tráfico es el respeto a los demás. Y porque todos nos confundimos, todos tenemos prisa, todos hemos cometido errores, por ejemplo, la falta de comprensión de peatones y conductores, en ambos sentidos, ¿no? Cuando ahora la mayor parte de nosotros somos conductores y peatones. Es que mire, es que usted está ahora achuchando con el coche y con el claxon a un señor que está mayor, por ejemplo, que está cruzando porque no le ha dado tiempo y ya se ha cambiado el semáforo, pero usted no puede parar. Y se está olvidando que usted también es peatón, o que a lo mejor su padre está en las mismas condiciones. Entonces, hombre, esa falta de respeto a mí me duele, porque nos ahorraríamos malos ratos. Porque, claro, nervios, urgencias... Nervios y tal. Y luego accidentes y situaciones graves. Hay muchas decisiones de la DGT polémicas. En su momento la del carné por puntos fue una, inmediatamente asumida por la población, pero en estos momentos hay una polémica que tiene que ver con un casco y con un vehículo que es la bicicleta. Yo no sé si Pedro Pastor está a favor de que los ciclistas lleven casco o realmente va a disuadir a los que están empezando a comprender que la bicicleta es un medio de transporte estupendo a usarlo. ¿Cómo respondo? Pues yo soy ciclista. ¿Y usa casco? Siempre. Siempre. La única actividad así de velocidad en la que no he utilizado casco ha sido esquiando, porque cuando yo, hace tiempo que no he podido ir, empezaban a utilizarse los cascos. Si vuelvo a esquiar me volveré a poner el casco, porque la bicicleta me encanta, llevo bicicleta de montaña, lo que puedo porque ya estoy un poco mayor, pero bueno, voy siempre con el casco, nadie me tiene que obligar. Me gusta mucho esquiar y también monto en moto y me gusta mucho, pero me gusta más mi cabeza. Quizás pensando que es que en la bicicleta no vas a una velocidad suficiente como para quitar el casco, recuerdo la dureza y la arista que supone una acera. Y un golpe, una caída tonta y que se puede solventar con un arañazo y yo llevo el brazo de este domingo, por ejemplo. Sin el casco podemos estar hablando de una muerte o de unas lesiones que te van a condicionar. Yo no sé si tienen datos de los accidentes que se producen en bicicleta. Yo no sé si sí, los pero sabemos. No recuerdo, no tengo un dato. Sí, la DGT había hecho precisamente para justificar la utilización del casco, de que había muchas lesiones muy graves. Quizá no había tantas muertes, pero lesiones muy graves en ciudad por caídas. No, es que con el tema de las víctimas estábamos hablando hasta hace poco, teníamos el foco en las víctimas mortales. Las víctimas mortales están bajando, están empezando a aflorar otro tipo de víctimas que son los heridos graves, que empiezan a tomar relevancia. Y caídas con la bicicleta te puedes hacer mucho daño. Otra polémica que tiene que ver... Otra cosa, están apareciendo inventos maravillosos. El otro día había un casco plegable, ¿no? Que vamos a encontrar soluciones, pero yo no aconsejo a nadie que suba en la bicicleta sin el casco. Y menos si eres un niño pequeño, efectivamente, como los vemos. Más polémicas, una que tiene que ver con Galicia y que tiene que ver con la señalización en gallego. ¿Qué pasó? Para que se tramitaran esas denuncias, parece que por parte de una serie de guardias civiles. ¿Qué sucedió? Bueno, hay unas denuncias, no todas las que se dijeron, había de otro 50, tipo. No, que va, son menos. menos, y además mezcladas con otra problemática que ya se resolverá de otra forma. Pero bueno, lo cierto es que hubo unas pocas denuncias en las que se denunciaba el que solamente estuviera rotulado en gallego. Se tramita todo. O sea, vamos a ver, y esto lo digo para que todos tengan la seguridad, lo que hablamos antes de la recaudación. Hay un procedimiento sin el cual no se sanciona a nadie.
y que está establecido para evitar que nadie, ni persona física, ni administración, ni entidad, ni empresa, que no haya cometido una infracción, sea sancionado. Entonces, cuando hay una denuncia emitida por un agente, pues se da de alta y se ve. Hay alegaciones, la unidad de sanciones también estudia que el hecho denunciado sea una infracción, y en este caso es que no es una infracción. Evidentemente la ley dice que tiene que estar al menos en el idioma español oficial. Bueno, oficial es el gallego también, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues eso en la ley, el reglamento lo que te dice es que debe estar en las dos. A veces entras en una polémica... Bueno, y aparte el stop, por ejemplo, stop no es está en ningún idioma oficial, está en inglés la señalización lo que pretende es dar una información necesaria para que el conductor pueda tomar decisiones y lo haga con rapidez y seguridad. Y además en el tema este era peaje. Y yo, medio en broma, es un tema serio porque es legal, pero yo pensaba, joder, pues es que venimos cantando a México de toda la vida y nunca nos hemos peleado por ese tema, porque evidentemente no induce ni a confusión ni nada. Pero bueno, vamos a ajustarnos a la ley que está ahí y ya se van a cambiar. Se está cambiando. Y se van a cambiar. Bueno, hablábamos del carnet por puntos y le quería también preguntar por algo que todos sabemos que existen, que son esas famosas páginas en las que se venden puntos. ¿Qué pasa con, quiero decir, cualquiera que entre en internet ahora mismo, no quiero dar nombres, pero se sabe que existe un tráfico de puntos, supongo que ustedes lo saben. Sí, bueno, hay mucha picaresca, pero... Bueno, pero picaresca que es fácil de localizar, quiero decir. Sí, bueno, pero no es muy difícil luego demostrar, y no solamente que se vendan, es que se está utilizando a la tía o la abuela, la madre, tiene permiso y tal. Eso es difícil de controlar. Y al precio que van los puntos ya van bien servidos, por decirlo de alguna manera, en cuanto ¿Pero a cuántos se están vendiendo los puntos? Pero vamos, yo que no lo sé, no tengo idea. Porque además es que me parece absurdo. Si un conductor más o menos normal, pues todo el mundo puede tener un despiste y cometer una infracción, pero los recuperas con el paso del tiempo. Puedes hacer un curso o simplemente... Pero se está actuando contra esas páginas web que, insisto, no vamos a poner ninguna, pero ahí es facilísimo, seguro que nos ponemos ahora y aparecen. ¿Se va a actuar contra ese tipo de...? Veremos a ver si tienen suficientemente peso como para que motive una intervención. De momento... Yo creo de todas formas que en eso sí hay más en las cuestiones estas del familiar, que no... Esto está a la orden del día. De poner el nombre de quién iba conduciendo, pues mi abuela que tiene 90 años. ¿no? A ver, es que... creo que eso es... Yo creo que más el ruido que las nueces, porque se notifican muchas denuncias y las denuncias notificadas está identificado el conductor. Sí. Se puede hacer algo en aquellas denuncias que se solicita la identificación del conductor, pero no son tantas. Y además, bueno, el hecho de... No está nada caro. Yo creo que estaban en 600 euros, 900 euros. ¿Cada punto? Por ahí andaba la cosa, sí. Pero la importancia, lo que hablaba de la importancia de la notificación para evitar todo este tipo de... Es esencial que el agente cuando cometes una infracción te pare, te identifique primero por esto y segundo por el efecto de que sepas inmediatamente que has hecho algo malo, ¿no? Y tampoco estar comprando puntos eternamente, ni utilizarlos de la abuela o de la tía, porque se acaban. Yo entiendo que son situaciones residuales. Una cosa es que se anuncien que se vende y otra cosa es que se venda y somos un dato que conocíamos hoy, que a pesar de que hay mucha gente que pierde los puntos, dábamos hace estos días de 9.000 y pico. Mucha gente, pero porcentualmente sobre el total de los conductores no son tantos. Somos muy buenos conductores, porque de 1.700.000 conductores que hay en Galicia, 1.200.000 tienen 15 puntos. Eso quiere decir que en 6 años no han tenido ninguna infracción grave, ¿no? Además, claro, cuando estudias sobre todo cuando tengo que hacer los informes, a veces cosas que te producen curiosidad, creo que lo comentábamos. Este año a mí he visto dos cosas que me han movido un poco. La primera es, normalmente cuando se emite el informe del Instituto de Toxicología, el porcentaje de conductores que presentan alcohol o otras sustancias en sangre oscilaba alrededor del 30%, 1 o 2 puntos por arriba o por abajo. Este año ha sido el 50%. Y hay otro dato que, a pesar de que comentabas que hay mucha gente que no utiliza el cinturón cuando hacemos las campañas y hay una vigilancia un poco más intensiva, el índice de cumplimiento está muy por encima del 99%. Incluso cuando haces encuestas, la gente responde, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que nos puede salvar la vida.
Y cuando analizas el porcentaje de los muertos en accidente que no utilizaban el cinturón, nos vamos a un 35%. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas víctimas que se producían antes, lo que llamaba gente más o menos normal, que bueno, tenía un despiste, un error, o no era consciente de lo que estaba haciendo mal, han ido cambiando sus hábitos y sus conductas y han rebajado su porcentaje en ese número de víctimas. Entonces, el peso de los infractores, de los que cometen muchas infracciones, cada vez es mayor. Y entonces te encuentras con eso, porque el motivo es un exceso de velocidad, pero es que además no llevaba el cinturón. Y si me apuras, cuando se hace el control de alcoholemia también da positivo. También da positivo. Entonces se están concentrando en esta gente que es muy recalcitrante a cumplir la norma. El Gobierno acaba de anunciar que va a haber algunas excepciones en algunas autopistas en las que se va a poder circular a 130 km por hora, siempre que las condiciones de las vías sean las adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista de condiciones que nos da la sensación desde Galicia que no vamos a cumplir en ningún caso. Yo no sé, con todas las excepciones que se quieran poner, si está previsto que aquí en Galicia esos 130 km por hora se pueda cumplir en alguna autovía o autopista. Sí, está previsto. Bueno, primero hay que ver cómo acaba la redacción. Y luego la climatología es la que más nos puede poner problemas, porque las redes de alta capacidad entiendo que son muy buenas, son de primer nivel. Conozco casi todas. No, conozco todas las autovías de España y a mí la que más me gusta y la que mejor hecha está y diseñada es la A6. ¿Sí? Sí, con diferencia. Y luego la autopista, la P9, quitando algún tramo, la verdad es que tampoco está mal. La 52 es un poco más difícil. Es la última. Ya había menos dinero para la 52. Bueno, no, pero bueno, en términos generales tenemos unas buenas vías de alta capacidad y el despliegue de paneles de señalización variable es amplio. Tenemos un centro de gestión que también es una joya y está muy encima de la facilitar información y prácticamente en tiempo real con lo que está sucediendo en cada momento, ¿no? Entonces, posibilidades de poder circular a 130, pues tendremos. Pero porque realmente cree Pedro Pastor que en las mejores condiciones posibles, con un día de sol estupendo, sin lluvia, bueno, en las mejores condiciones, en la mejor de las vías, 130 km por hora es una velocidad absolutamente razonable, ¿no? Incluso algo más. Yo creo que es a la que circula casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Bueno, porque tenemos el margen ese que todo el mundo aplica, ¿no? Algo más ya no estoy de acuerdo. La verdad es que entre 120 y 130 la exposición al riesgo es despreciable. Evidentemente 130 si te das un golpe te lo vas a dar más fuerte. Pero la posibilidad de que sufras un accidente es prácticamente la misma. O bueno, en condiciones buenas. Cuando empieza a llover ya la cosa cambia. Y ahora mismo observas cómo está lloviendo y muchos conductores no adecuan la velocidad a esas condiciones. Y una pregunta, si el máximo de velocidad al que se va a poder circular de forma legal por una vía de alta capacidad en España va a ser 130 km por hora, ¿por qué hay coches que pueden circular a 250? Uy, esta es otra pregunta. Pregunta mía. No. A ver, la velocidad, la potencia es un factor también de seguridad. O sea, no es lo mismo ir con una máquina que te la tienes que llevar al límite de sus posibilidades que con una máquina que te da mucho margen. Sí, pero el doble de margen es que estamos hablando de máquinas, yo no sé cuál es el límite, el máximo al que se puede circular, o sea, que puede alcanzar un vehículo, pero me pierdo. Cuando analizas los accidentes, esas máquinas tienen muy pocos accidentes, muy pocos. La gente se mata con coches utilitarios. Y bueno, porque porcentualmente también son los que más hay, ¿no? Supongo. Evidentemente. Claro. Y incluso últimamente, viendo algunos cómo se han ido produciendo, tenemos que empezar a achacar a una falta de mantenimiento de los mismos. Pues un señor que tiene un Porsche lo tiene normalmente impecable. Bueno, no creo que pueda circular a esas velocidades por las consecuencias que le puede traer. De todas maneras, no hay ninguna presión, yo lo digo aquí en España, en general, hacia los fabricantes de automóviles para que se ponga algún tipo de límite en esas velocidades tan excesivas. Son vehículos que están casi todos limitados a 250 km por hora porque pueden andar mucho más. Es el escaparate muchas veces de los fabricantes que venden tecnología, pero luego el grueso de los vehículos que se venden son los utilitarios. No hay tanto Porsche, ni Ferrari, ni Mercedes de alta gama.
yo no veo inconveniente en que haya ese tipo de coches. Lo que veo, ya no estoy tan de acuerdo, es que hay algunos conductores que pretendan llevárselos al límite. Que si quieren, perfectamente, pero que tienen en un circuitos, circuito, claro, para utilizarlos. Pasa con las aquí, ¿no? motos. Hace poco, ¿dónde lo he visto? Sí, en una de las revistas. Hablaban de que se están viendo motos más racionales, porque hay algunas que son misiles, o sea, una moto que es menos de 200 kilos con 200 caballos de potencia, eso es inconducible prácticamente en tráfico abierto. Hace tiempo en Europa se están acondicionando viejos circuitos que ya no tienen condiciones para que la gente se vaya a desfogar. No, para competiciones internacionales o mundiales, y que se habían desechado y que se vuelven un poco a condicionar para que la gente pueda ir allí con seguridad a poder, porque hay gente que le gusta y conducir pues no está tan bueno, la verdad es que es apasionante la conversación con Pedro Pastor, porque estamos hablando de una actividad que efectivamente nos involucra al 100% de la población, como conductores o como peatones o como acompañantes de los conductores, así que podríamos estar hablando aquí 3 horas. Pero, ¿qué hay del carácter a la hora de conducir? O sea, ¿se conduce de una forma diferente en función de las zonas de España? ¿Se conduce, como decimos aquí en Galicia, mucho mejor que en Portugal, por ejemplo? ¿Se conduce de una forma en Vigo y de otra forma en Coruña? ¿O forma parte un poco del...? Hay diferencias, hay diferencias. No, a ver, yo me estoy acordando de las palabras del anterior director general, de las que yo tuve la culpa cuando dijo que los accidentes en Galicia se producían porque éramos pesimistas. Y no fue así. Lo que pasa es que estaba muy preocupado, había muchos accidentes y cuando vine aquí pues me preguntaba con cierta frecuencia y yo veía que, oye, que avanzábamos, que cada vez íbamos mejor, que iban bajando las cifras, que yo sobre el terreno veía que íbamos por el buen camino. Y un día le dije, hombre, a ver, vamos avanzando, lo que pasa es que hay cierto pesimismo que impide ver las mejoras. Y eso lo dijo, se lo trastocaron y demás. Sí es verdad que en zonas como Galicia, que la orografía es muy complicada, que ahí la climatología tampoco ayuda, que hay que moverse mucho con el coche, se desarrolla una soltura a la hora de conducir que no tienen otras zonas. Y bueno, pues eso te permite ser más seguro al volante y a veces pues cometer errores porque bueno, pues nos confiamos excesivamente y a veces no podemos dar marcha atrás. Pero nada más. Bueno, luego sí podemos hablar de, por ejemplo, los italianos creo que son un desastre. No un desastre, sino es un poco caótico, van muy deprisa. Nosotros estamos a medio camino, los americanos son mucho más tranquilos. ¿No? Sí. Bueno, sí hay cierta forma de conducir conforme a las zonas, pero vamos, no tan determinantes. Los problemas son iguales en todos los sitios, la velocidad, el alcohol y la distracción. Matizas luego un poco con las características propias de la zona, pero son nuestros enemigos a la hora de... Y yo no sé que en estos 7 años, ¿qué aprendió Pedro Pastor de este mundo que no sabía cuando llegó aquí? Si alguna lección se lleva de estos 7 años. Uy, he sido bastante prudente siempre y me ha gustado conducir. Y lo que he aprendido es que, lo que hablábamos, que hay que conducir con respeto, que nos trasladamos. Yo todavía era de los que conducían, nos trasladamos. Y el objetivo final es llegar al destino. Y que tenemos que ser muy conscientes de los riesgos. Yo, por ejemplo, tiendo a despistarme con la radio, es lo que más... Y cuando voy conduciendo... Como soy consciente de ello, intento corregir esa... Ya me grabo un pendrive con mucha música para no tener que andar cambiando y cosas de esas. Entonces he aprendido que tienes que estar pendiente en la carretera y que no la puedes perder de vista ni un solo segundo. Es que esta es otra cuestión de las distracciones al volante, que es donde se pone el límite, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que están prohibidas ya, como por ejemplo hablar por teléfono, pero habla, por ejemplo, de manejar el aparato de radio, que se supone que no está prohibido, pero que en principio puede provocar la misma distracción que hablar por un teléfono. No podemos prohibirlo todo. A mí llegar a un estado policial, pues la verdad es que no me gustaría. Pero bueno, hay que descansar un poco en la responsabilidad de los conductores. Entonces, de ahí un poco por los mensajes que se han ido transmitiendo. Tengo que dar gracias a los medios de comunicación, porque sin ellos los mensajes no hubieran llegado a la gente. Y bueno, no se está haciendo tan mal porque los resultados son muy evidentes. Y además yo creo que todos nos hemos ido dando cuenta un poco que esta forma de conducir, de comportarnos, incluso es más cómoda, más segura, más tranquila. No asumimos riesgos ni de accidente ni de que nos multen. Y eso también ha ido sumando, ha tenido su peso en la hora de cambiar. Pero no, hay que ver qué es lo que uno hace mal a la hora de conducir e intentar corregirlo.
Pan, no sé si quieres... No, yo quería ahora, como él se va y después de 7 años, cuando llegó, que venía de Las Palmas, creo que te encontraste un poco... Desde otro extremo venía, claro, ¿no? Y una forma de conducir, una forma de relacionarse. Bueno, incluso con los medios de comunicación. Lo hablamos alguna vez, allí nunca se hablaba tal. Y yo recuerdo yo recuerdo que los primeros días de Pedro Pastor en Galicia fueron de ¿qué pasa aquí? De estado de shock. Claro, ¿qué pasa aquí? Que me están preguntando todos los días por los accidentes. Claro, mucho más interés que allí, ¿no? Porque forma parte mucho más de la actividad nuestra como consecuencia de la dispersión de la población, etcétera, etcétera. Supongo que está mucho más presente, ¿no? Allí también había su interés, había periodistas dedicados al tráfico y con bastante interés, pero yo me encontré con que en una semana atendía más medios que allí durante 7 meses. Y además, pues también, justo la entrada en vigor del permiso por puntos también demandaba mucha información, y yo era la fuente. Entonces, y claro, aunque ya tenía algo de experiencia, aquí hay que aprender a manejarse. Al principio en una televisión y bueno, lo hacías debajo de la mesa, con una vocecilla por ahí, y ahora no. Eso es un rodaje, nunca mejor dicho, ¿no? Pero de todas maneras, creo que yo no hago información de tráfico habitualmente, pero creo que ha sido un buen interlocutor, Pedro Pastor, ¿no? Claro. Él hablaba de los medios, la importancia de los medios de comunicación. También yo creo que es muy importante comprenderlo, ¿no? que nos comprendan a nosotros y que nos faciliten la información, ¿no? Creo que ya lo ha dicho, pero le gusta conducir a Pedro Pastor. No quiero hacer publicidad de ningún coche. Muchísimo. Lo único que no he podido llevar con soltura y con ruedas son los patines, pero tengo moto, tengo bicicleta, tengo coche. ¿Y cuántas multas le han puesto en su vida, Pedro Pastor? A ver, yo saco una cada 10 años, por motivos leves. La última fue cuando cambié el coche, que iba muy preciso, al lado de casa, el límite, yo siempre he dicho que pensaba que era 80, sé que lo cambiaron un poco, y fue justo, me topé con uno que iba muy despacio y justo lo adelanté de abajo, pero bueno, me pasé 2 kilómetros nada más, lo suficiente. Bueno. O sea, que deduzco que tiene 15 puntos, ¿no? Sí. Tiene 15 puntos. Sí, no, hay una cosa más importante que las sanciones, y es la integridad física. Y una de las cosas que he aprendido hace mucho tiempo es que no se pueden hacer tonterías al volante. Yo me caigo de la moto, por ejemplo, y cuando se desencadena un accidente es algo espectacular, porque no puedes hacer nada, te ves inmerso en esos acontecimientos. Que no tienes control sobre nada de lo que está pasando. Nada. Podemos evitar el accidente con nuestro comportamiento, no llegar a ese punto, pero una vez que llegas al punto de no retorno, ya has perdido todo el control sobre el proceso. Encomiéndate a lo que creas. Y lo que sucede, bueno, pues de el que crea al Altísimo y el que no, pues a la suerte, pero desde luego el aspecto humano ya se ha perdido. Ya lo único que puedes es rezar Pues nada, lo importante es llegar al destino, como decía, su próximo destino es Segovia, con carácter inminente, toma posesión de ese nuevo destino, un sitio completamente distinto desde el punto de vista profesional, ¿no? Sí. Pero con complicaciones también, porque estamos hablando de una ciudad que está muy cerquita de Madrid. Supongo que las operaciones salida y entrada serán brutales allí, o sea que... Bueno, ya todo eso ha cambiado bastante. La red viaria no tiene nada que ver con lo que hace unos años y además la situación económica, yo recuerdo de más pequeño, las vacaciones eran de un mes, luego pasamos a 15 días, una semana, con lo cual los conductores que se movían en 2 movimientos, ahora lo hacen en 8 o 10. Y eso, bueno, pues que quieres que no, aunque haya mucho más vehículos, facilita el tráfico. Luego, por ejemplo, la vialidad invernal es mucho más complicada. Es una jefatura más pequeña, pero me demandará más involucrarme más en el diario. Ahora la verdad es que tengo un equipo fantástico. Tengo que decirle a todo el mundo que en las 4 jefaturas hay al frente 4 personas increíbles, son jóvenes, competentes, muy buena gente, y los funcionarios también es un medio muy técnico, porque hay que atender a muchos factores, industria, impuestos, conductores, en fin. Y la gente, la verdad es que es muy competente. Y en Galicia, yo tengo que decir que los que más conozco, que es la jefatura de Coruña, es un equipo verdaderamente muy bueno. Pues Pedro Pastor, muchísima suerte en su nuevo destino. Creo que hablo por todos los compañeros que han estado cerca de usted en los últimos 7 años. Creo que ha sido un placer, tú lo dirás, Pan. Ha sido un placer. Hemos aprendido mucho con las cosas que le ha contado, por ejemplo, a nuestro compañero José Manuel Pan, y muchísima suerte. A ver si conseguimos ese objetivo 0, imposible, pero al que hay que aspirar. Este año vamos a bajar, yo creo que vamos a bajar de 100 a final de año,
que te acuerdas, no hace mucho hablábamos Sí, de bajar fíjate, en junio. 100. Nosotros hicimos aquí varios reportajes que era, hablando de 100, que en mayo siempre había 100 muertos. A la altura de mayo, y Mayo. quedaba más de medio año todavía. Claro, eso hace pues, 4 o 5 años. Bueno, pues cuando Sí, bajemos de 100 llamaremos a Pedro llevamos Pastor para 47. felicitarlo por la parte que le toque. No, yo voy a estar pendiente de la evolución del tráfico en Galicia, no me puedo desligar, me voy por motivos familiares y me voy con mucha tristeza. He traspasado el ámbito profesional en muchos casos al personal, como Pan, es un amigo más que... Y como con él, con mucha gente. La verdad es que la colaboración de todas las instituciones, de todas las administraciones ha sido genial. Me voy con mucha envidia porque se está trabajando mucho y cooperando para mejorar y dar un mejor servicio en todos los ámbitos. Y yo creo que esta guerra la vamos a ganar. Hay que ir ganando las batallas, cada año vamos ganando y siempre decimos, jolín, veremos el año que viene, porque claro, hay mayor demanda por parte de los ciudadanos y siempre se baja más. Y yo creo que al final dejaremos lo que estadísticamente se llama nivel cero. Nivel cero. Pues, insisto, muchísimas gracias, Pedro Pastor, y a enhorabuena todos por la vosotros. parte que le toca. Gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Gracias, Pan. Vamos a hacer una pequeñita pausa. A la vuelta vamos a hablar de las cosas que ha dado de sí el día, empezando por esa amenaza gravísima que se cierne sobre el naval gallego, a la vuelta de publicidad.